Bienvenidos en esta tarde, en esta preciosa tarde. Para mí es un gusto y un placer el poder exponer la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por mis pastores, por mis líderes que me dan la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Para mí es un grande privilegio y una grande responsabilidad. Amén. Para los que han estado aquí, ¿verdad? Saben la responsabilidad que es el poder impartir la palabra de Dios. Solo que mi nombre es Joel Gutiérrez. Doy gracias a Dios por todos aquellos, ¿verdad?, que me apoyan. De verdad estoy bien contento, bien agradecido con el Señor. Y solamente vamos a continuar hablando acerca de la serie que estamos teniendo durante estas semanas, que han sido de grande bendición. ¿Cuántos de nosotros han sido bendecidos por esta serie? Amén, amén. Yo creo que es algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta para poder combatir el enemigo. Amén. Son armas preciosas que Dios nos dejó para poder combatir la buena batalla. Y en esta tarde quisiera yo hablarles acerca de la armadura, que es la espada, que es la palabra de Dios. Amén. Dice, quiero leerles ahí en Efesios capítulo 6, versículo del 17 al 20. Dice la palabra del Señor, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos guíe, que el Señor hable a través de su siervo. Señor, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que me brindas, Dios, de poder compartir la palabra. Dios, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, tú has sido bondadoso, tú has sido grande en misericordia para mí, Señor. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias por esta oportunidad que me brindas de poder compartir tu palabra, Señor. Que sea de edificación para tu pueblo, Señor, y que esa persona, Señor, que llegue con necesidad, tal vez con algún problema, tal vez con, no sé, con una enfermedad, Padre Santo, que a través de tu palabra, Señor, salgan renovados, que salgan diferentes de este lugar, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. No sé si ustedes... Yo doy gracias a Dios de que crecí en el Evangelio desde que yo nací, ¿verdad? Doy gracias a Dios, a mis padres, a mi madre, que me instruyeron en el camino. Durante mi infancia, durante mi juventud, cuando yo escuchaba la palabra del Señor hablar, había un lema que siempre me llenaba mi corazón, porque las personas que venían y predicaban y exponían la palabra de Dios, exponían y decían este lema. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, pero dice, llegaban, ¿verdad? Levantaban su Biblia, porque vamos a hablar acerca del escudo, que es la palabra del Señor. Entonces, cuando llegaban, ¿verdad?, y empezaban a predicar, decían: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo, y puedo hacer todo lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Era algo bien interesante para mí, ¿verdad?, cuando yo escuchaba este lema y lo tomaba para mí. Y me recuerdo que mis pastores, ¿verdad?, que tenía yo allá en México, siempre decían: hermanos, inviertan en una buena Biblia. Inviertan en una buena Biblia. A veces invertimos en otras cosas materiales y a veces no invertimos en la más poderosa, que es la palabra de Dios. Si tú no tienes una Biblia, si tú necesitas una Biblia, te podemos regalar una Biblia. Pero si tienes la posibilidad de comprar una Biblia, yo te recomiendo que inviertes en una buena Biblia. Una Biblia de estudio, una Biblia grande, una Biblia que te sirva para poder combatir al enemigo. Amén. Solo que en esta tarde quiero darles un poquito de cómo
¿Cómo se divide la Biblia? Yo creo que muchos de ustedes conocen cómo se divide la Biblia o cuántos libros tiene la Biblia. Entonces, en esta tarde quiero mostrarles para la gente que no sabe, si tú eres nuevo, si llegas por primera vez, aquí te vamos a enseñar cómo se divide la Biblia. Y en esta tarde quiero decirte que la Biblia tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por más de 45 hombres. Se empezó a escribir en el año 1500 antes de Cristo y terminó al finales del siglo I después de Cristo. La Biblia fue escrita por hombres, pero no debe existir ninguna duda que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Es por eso que la predicamos, es por eso que la hablamos, es por eso que la compartimos. Entonces, la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como pueden ver ahí, si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes acercarte con alguno de nuestros líderes y podemos darte un poquito más de información. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento, si tú quieres conocer acerca de la genealogía de Jesús, ve a los libros de la ley, al libro del Pentateuco, que son los primeros 5 los 5 libros de la Biblia. Si quieres saber de historia, ve a los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Si quieres ver los libros poéticos, puedes encontrarlos en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si quieres profundizarte un poquito más en la Biblia, puedes irte a los profetas mayores. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Porque son libros extensos, porque tienen mucho contenido. Entonces puedes ir a los profetas mayores. Profetas menores, ¿por qué profetas menores? Si usted va a la Biblia, al final de la Biblia, los profetas menores son libros con capítulos cortitos de 2, 3, 4 capítulos. Entonces, es ahí donde se divide el Antiguo Testamento. Ahora, si quiere, el Nuevo Testamento son 27 libros, y en esos 27 libros vas a poder encontrar los evangelios, la vida de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si quieres saber historia, vea los libros de Hechos. Si quieres ver las cartas paulinas o las epístolas de Pablo, las puedes encontrar en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Son una de las cartas favoritas para su servidor. Aquí yo he aprendido bastante de la palabra de Dios a través de las cartas paulinas, donde puedes encontrar bastante información. Las epístolas generales se puedes encontrar en Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y si quieres saber de la profecía, consulta el libro de Apocalipsis. Entonces es como se divide la Biblia. Recuerde, la Biblia tiene 66 libros, tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el mejor manual para nuestra vida, es el mejor manual para nuestro caminar con Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta leer los manuales, las instrucciones? Cuando compramos un artículo, compramos algo que ordenamos y llegan, ¿verdad? Y vienen en pedacitos, en partes. ¿A cuántos de nosotros? A ver, quiero que levante la mano. ¿Quién le gusta leer las instrucciones? Muy poquita gente. Muy poquita gente. Yo creo que a mí no me gusta leer las instrucciones. No me gusta. Yo digo, no, yo lo puedo figurar. Yo nomás solamente con ver las partes y empiezo a figurar. ¿Y qué pasa? Empezamos a armar las partes, empezamos a ver, tal vez vamos en el cuarto, quinto paso y nos damos cuenta que nos pasamos y que esta parte iba en la primera parte. Tenemos que regresar al instructivo, al manual. ¿Para qué? Para poder guiarnos y poder terminar y armar bien la cosa que ordenamos. Yo tengo un tío, él compró un carro del año. Y esto es algo verídico. Compró un carro del año y él no manejó su carro hasta que leyó todo el instructivo. Todo el instructivo. Le tomó casi 3 meses, el carro nuevecito ahí de paquete ahí estacionado afuera.
3 meses para leer el instructivo. Después de que leyó el instructivo, dijo, ok, ahora sí, sé para qué es para cada parte, para qué funciona cada cosa. Dijo, hoy sí lo voy a manejar. Qué tremendo es poder leer las instrucciones. ¿Cuál es la mejor instrucción que Dios nos ha dado a nosotros? La mejor espada para poder conducirnos en este mundo. La mejor espada para poder combatir el enemigo, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que aquí tenemos todo? Lo tenemos todo. Si tienes cualquier tipo de problema, aquí lo puedes encontrar. Si tienes enfermedad, aquí lo puedes encontrar. Si tienes problemas de finanzas, aquí lo puedes encontrar. Si tienes problemas matrimoniales, aquí lo puedes encontrar. Este es el mejor manual que nos conducirá a tener una mejor vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la Biblia? Mucha gente se podrá preguntar, o tal vez alguien en su trabajo, en su familia, les pueda preguntar, ¿qué es? O sea, dime qué es la Biblia. Un doctor teólogo muy famoso dijo, la Biblia es un arsenal de armas celestiales, es un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inagotables, es el mapa para todo camino. Es el mejor mapa, mejor que el Google Maps, mejor que ellos. Es el mejor mapa que nos conducirá a llegar al destino final. ¿Y cuál es el destino final para nosotros? La vida eterna. Es el mejor mapa que nos va a llevar y que nos va a conducir. Dice, es una medicina para toda enfermedad y es un bálsamo para toda herida. Esta palabra que fue inspirada por Dios a través de 45 hombres, hermanos, esta palabra te conducirá a tener mejores resultados, a tener mejores resultados matrimoniales, a tener mejores resultados como padre, a tener mejores resultados como madre, a tener mejores resultados como hijo. Aquí en la palabra de Dios vas a encontrar todo lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia? Porque a veces la gente te puede preguntar, ¿por qué crees en la Biblia tú? Mucha gente dice, no, es un libro muy bien escrito, es un libro muy bien redactado, pero solamente es un libro. Y no, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Y por qué creemos en la Biblia, mis hermanos? Porque la Biblia es infalible en su totalidad. Es infalible en su totalidad. Esto significa que no tiene error. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová, ¿qué es, hermanos? Perfecta. No hay error, hermanos, no hay error. No hay error en la Biblia. Entonces creemos en la Biblia porque es infalible en su totalidad. Creemos en la Biblia también porque es inerrante. Es inerrante, no tiene error. Proverbios 35:6 dice, toda palabra es limpia, hermanos. Es limpia, es inerrante, es limpia, no tiene error. Creemos en la Biblia, mis hermanos, porque está completa, está completita. No tenemos que añadir, no tenemos que ponerle, ni tenemos que quitarle. Dice Apocalipsis 22:18-19, yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando le pongamos o le quitamos a la palabra de Dios. Dice, plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Cuántos estamos seguros que estamos escritos en el libro de la Biblia? En el libro de la vida. ¿Le has quitado? ¿Le has añadido a la palabra de Dios? Dice que la Biblia, creemos en la Biblia porque está completa, hermano. No necesita nada más. No necesita absolutamente nada más. La Biblia, creemos en la Biblia, hermanos, porque tiene autoridad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando estás tú en un problema, cuando estás tú en una necesidad, cuando el enemigo viene y te ataca, tú sacas el escudo, que es la palabra de Dios, y lo dices con autoridad. Esta es mi Biblia. Y yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y puedo hacer lo que la Biblia puede hacer. La Biblia
tiene autoridad, hermanos. No solamente un libro bien escrito, la Biblia tiene autoridad. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque es suficiente. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces creemos en la Biblia porque es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Ahora, ¿por qué otra cosa creemos en la Biblia? Porque es eficaz. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es eficaz. Es eficaz. Cada cosa que está escrito aquí es eficaz. Hace efecto en nuestras vidas. Hace efecto en los problemas, en las necesidades. Y es eficaz. En Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces, cuando venga alguien y le pregunte: ¿por qué tú crees en la Biblia? Porque es suficiente, porque es eficaz, porque es inerrante, porque no tiene error, porque tiene autoridad. Otra cosa que creemos en la Biblia: porque es divina, porque sabemos que fue inspirada por hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, que vinieron y redactaron algo para nosotros, para dejarnos a nosotros, para dejar este mejor manual y poder conducirnos en el camino, en el caminar de Dios. La Biblia es divina. 2 Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, dijo alguien ahí: no, yo voy a escribirme algo aquí, o sea, porque sale de mí. No, porque fue llena del Espíritu Santo, porque es divina, porque es santa. Por eso creemos en la Biblia. Ahora recordemos, hermanos, que durante este tiempo que hemos estado hablando acerca de la armadura, hemos estado hablando de la coraza de justicia, que es la santidad. Hemos estado hablando del escudo de la fe, que es creer en Dios. Hemos estado hablando acerca del casco de la salvación, que es la confianza de la salvación eterna que está por venir. Pero hoy llegamos a este tema, que es la espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios podemos encontrar aquí, hermanos. Es una armadura que nos ayuda para defendernos y para atacar. Leía un poquito acerca de la espada que Pablo hablaba acerca aquí en Efesios 6. ¿Y por qué él se refería aquí en este Efesios 6? Porque el pueblo se encontraba en una batalla, estaba en una batalla, y quería prepararnos a nosotros con esa armadura. Quería prepararnos con nuestro casco, con la coraza, quería prepararnos con el escudo y quería prepararnos con la espada. Entonces la espada es uno de los puntos importantes, porque nos puede ayudar a defendernos y poder atacar. Cuando vienen los dardos del enemigo podemos defendernos, pero también podemos atacar. Dice uno de los conocedores de edad, dice que la espada en griego es makaira, y es la espada que utilizaban los romanos, porque dicen que la espada, tenemos una espada aquí atrás, pero está demasiado grande, no quiero que se me caiga aquí. Entonces la espada que ellos utilizaban era una espada chiquita. Dice que era una espada como una daga. Dice que los romanos lo utilizaban y era muy fácil de ¿cómo se dice? Desenvainar, no es desenvainar, de sacarla rápido. Desenvainar, era para sacarla rápido. Dice la palabra que ellos la utilizaban para atacar rápido al enemigo. Dice que era cortita, era, no sé, como un pie y medio, como 18 pulgadas más o menos, y era muy filosa. Entonces la palabra que utilizan la espada aquí, porque es la que utilizaban para pelear mano a mano, o sea, rápido, porque la podías desenfundar rápido y atacar al enemigo. Dice que esta espada fue la que utilizó Pedro cuando le cortó la oreja al siervo. O sea, rápido, porque la podían sacar y la podían utilizar rápido. Y hay otra espada que la que tenemos aquí atrás, era una espada más grande,
más o menos como de unos 3 pies. Pero esta espada la tenías que manejar con 2 manos. Era con 2 manos y poder atacar. Entonces Pablo habla acerca de esta espada que utilizaban la macaira porque era más fácil de atacar al enemigo. Y la otra espada se llamaba, en griego se llamaba ranfaya, porque era más grande. Dice Pablo que si ellos utilizaran la ranfaya, si Pedro hubiera utilizado la espada de ranfaya, al momento de cortar la oreja, dice que lo podía partir en 2. O sea, porque era demasiado grande, demasiado filosa y muy pesada, muy pesada. Entonces Pablo aquí habla acerca de la macaira. ¿Por qué? Porque es fácil nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar la Biblia? ¿Cómo puedo utilizar? ¿Cómo puedo decirle yo a la gente que yo utilizo la Biblia y cómo puedo utilizarla? Le voy a dar unos puntos aquí, ¿verdad? Dice que la Biblia, la espada, nos ayuda, nos instruye. ¿Cuántos creen que nos han instruido durante todo el caminar del Señor? Nos instruye, nos ayuda. Dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más, hermanos? Redarguir. ¿Quién sabe qué es redarguir? ¿Quién sabe qué es redarguir? Redarguir es cuando queremos cometer algún pecado, queremos cometer una falta que no está delante bien de los ojos de Dios. Eso es redarguir. Nos pone un freno. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, la espada, la Biblia nos instruye y nos ayuda para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A cuánto nos gusta que nos corrijan? Amén. No solamente escucharon amén. Yo creo que a muchos no nos gusta que nos corrijan. No, yo sé lo que dice la palabra de Dios. Tú no me puedes decir nada, yo sé lo que dice. La palabra nos ayuda, nos instruye, nos corrige, nos advierte, nos pone un alto. Aquel pecado que vayamos a cometer, te pone un alto, te pone ahí. La palabra también nos ayuda y nos alumbra. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra dice que seamos luz en medio de la oscuridad. El ser luz, hermano, no corresponde nomás ser aquí en la iglesia, porque es bien fácil ser luz aquí porque todos andamos en el mismo sentir. Lo bonito es ser luz allá afuera, donde estamos en el trabajo, con nuestra familia, con la gente que no conoce de Dios. Es ser lámpara, es ser lumbrera. Que la gente mira algo diferente en nosotros y puede decir: mira, este es diferente, ¿qué tiene? Tiene a Cristo en su corazón, tiene la palabra que nos alumbra. Que lo que hablamos, hermanos, sea de bendición y no de maldición. Que lo que hablamos sea de parte de la palabra de Dios, que no sean nuestras palabras o nuestras palabrotas. Que hablemos, que representemos a Cristo allá afuera donde estemos, que representemos a Cristo en nuestro trabajo, con nuestra familia, con la gente que no conoce a Dios, y poder dar un buen testimonio a ellos para que la gente se pueda acercar a los pies de Cristo. La palabra nos alumbra y la palabra también nos ayuda, hermanos, a combatir los malos pensamientos. ¿Cuántos tenemos malos pensamientos? A diario, hermanos. A diario tenemos malos pensamientos y la palabra nos ayuda a combatir los malos pensamientos. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nos ayuda a combatir esos malos pensamientos. Nuestra hermana Carla nos trajo un tremendo mensaje acerca del yelmo de la salvación, de ese casco, de esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente y nos atacan y nos dicen: tú ya no puedes, tú no puedes, tú qué estás haciendo ahí en la iglesia, mira, fíjate cómo eres aquí, cómo eres allá, mira, estás en depresión, estás en debilidad, estás en esto. Viene el enemigo y te manda dardos encendidos, te ayuda a combatir los malos pensamientos. Otra de las cosas que te ayuda la Biblia es a combatir las mentiras.
Cuidado con las mentiras, hermano. Nos ayuda a combatir las mentiras. Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Una de la comunión que tenemos que tener con Jesús es a través de la palabra de Dios. Si tú no te alimentas, si tú no te nutres de la palabra de Dios, no vas a poder andar en comunión. No vas a poder hablar en comunión y vas a hablar mentiras. La palabra de Dios nos ayuda a combatir las mentiras. Ahora podemos decir, la palabra fue escrita en 1500 antes de Cristo. Se terminó al principio del siglo después de Cristo. Pero la palabra, hermanos, sigue eficaz, sigue instruyendo, sigue redarguyendo, sigue levantando al caído, sigue levantando al necesitado. La palabra sigue activa en nuestros días. ¿Cuánto lo creen? La palabra sigue activa, hermanos. La palabra sigue activa, pero va a seguir activa si nosotros la leemos. Si nosotros nos nutrimos de la palabra, si no nos nutrimos, si no leemos la palabra, no vamos a estar preparados con esa armadura tan preciosa que es la palabra de Dios. Tenemos que tener un hábito de poder leer la palabra de Dios. Tenemos tantos hábitos para otras cosas, tenemos tantos hábitos para las redes sociales. Tenemos tantos hábitos para otra cosa, pero no tenemos tanto hábito para leer la palabra de Dios. A veces nos encontramos desarmados. No podemos atacar al enemigo porque no leemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. La palabra sigue siendo activa porque Jesús, ¿qué dice? Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. En el principio se escribió la palabra. Fue eficaz para ese tiempo. Y es eficaz para hoy. Si tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad, lee la palabra. Está eficaz. Está eficaz en estos tiempos. Dice Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta dónde, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra sigue activa, hermanos, de nuestros tiempos. Tal vez estés pasando por alguna necesidad, por algún problema. Yo no sé qué índole de problema tengas tú. Yo te invito a que leas la palabra, que te nutras de la palabra, y esto te va a ayudar a combatir los problemas y las necesidades. Esta te va a ayudar a defenderte cuando vengan los dardos del enemigo. Ese es el escudo para poder defenderte, la palabra de Dios. La palabra de Dios se sigue activa en la oración. ¿A cuánto nos gusta orar, hermanos? ¿A cuánto nos gusta apartar un tiempo para el Señor y dedicarlo, ¿verdad? A veces decimos, sí, yo oro cuando voy al trabajo, yo oro cuando voy de viaje, yo oro cuando salgo del trabajo. Y está bien, está muy bien. Pero ¿a quién le gusta apartar un tiempo para el Señor? Y decir, ¿sabes qué? Este tiempo es para el Señor. Y que le puedas decir tus necesidades. Y que puedas tener esa comunión con Dios, esa plática con Dios. Que puedas decir, aquí está mi necesidad, aquí está mi corazón. Estoy batallando con esto. Ayúdame, Dios. Estoy batallando tal vez a leer la palabra de Dios. Tal vez tengas días, semanas, meses, años que no abres la palabra de Dios. Tal vez tengas tiempo de no escuchar, de no ver la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos tanta tecnología que podemos ver, escuchar podcast, podemos ver podemos escucharla a través de Audiobiblia. Tenemos tantos recursos. Tal vez a lo mejor tengas dificultad de poder leer, pero puedes escucharla. La palabra sigue activa en la oración. Sigue activa en la oración. La palabra sigue activa en nuestra debilidad, hermanos. Hermanos, Dios sabe, el diablo, el enemigo, sabe cuál es nuestra debilidad. El enemigo sabe de dónde nosotros tenemos la debilidad.
Y el enemigo te va a atacar por ahí. El enemigo no te va a atacar por donde estés fuerte. El enemigo te va a atacar por tu debilidad. Yo no sé cuál sea tu debilidad, pero la palabra está activa para poderte ayudar en tus debilidades. Hemos escuchado durante todo este tiempo, durante estas semanas, durante estos meses, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay mucha enfermedad. Pero tenemos el mayor respaldo, que es la palabra de Dios. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está listo para ayudarte en tu debilidad, hermanos. No sé cuál sea tu debilidad, pero Dios la conoce. Si tú tienes una necesidad, brinca aquí a la palabra, salta aquí a la palabra de Dios. Él te va a ayudar. Él te va a sacar de ese problema. Entonces está activa en nuestra debilidad. La palabra está activa para evangelizar. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que compartiste un texto de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio de salvación, de buenas nuevas, a tu amigo, a tu pariente? A veces pasamos años en nuestros trabajos, pasamos años en donde nos conducimos y la gente no sabe que somos cristianos, porque nunca hemos podido compartir un pasaje de la palabra de Dios. Nunca hemos podido compartir un texto bíblico. No hemos tenido la valentía de pararnos y decir: ¿sabes de qué? Yo soy cristiano, yo sirvo a un Dios poderoso, yo sirvo a un Dios que todo lo puede. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste una palabra de aliento para un amigo que estaba en necesidad? A veces le damos mejor otra alternativa en vez de presentarle la palabra que es viva y eficaz. A veces decimos, como decimos nosotros, a veces les damos un mejoralito. Tómate esto te va a ayudar. Mira, esta medicina, esa te va a ayudar. Mira, tómate esta te puede ayudar. En vez de presentarles la palabra de Dios, que es más poderosa, que es cortante como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Tú nunca sabes, hermanos, cuándo esa palabra va a germinar en ese corazón. Tú no sabes, tal vez mañana, ese día, al instante, después de un año, y tú no sabes. Pero lo que tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Dice Efesios 6, 19, 20, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, con que denuedo hablé de él como debo de hablar. Yo te invito a que compartas la palabra de Dios. Compártela. Es algo tan preciado, hermanos. Es algo tan precioso que Dios nos ha dado. El mejor manual, el mejor mapa, la mejor arma que podemos para combatir el enemigo. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué triste, hermanos, es saber, qué triste es enterarnos que a veces viene alguien y nos pregunta o nos hace preguntas, o viene otro tipo de religión y nos hace preguntas y no sabemos ni qué contestarle, hermanos. No tenemos las armas. ¿Por qué? Porque no hemos leído la palabra de Dios. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dios les hablaba a sus israelitas porque los estaban combatiendo y le estaban dando. Tienen que estudiar, tienen que aprender la palabra de Dios. A veces no sabemos ni qué contestar. Cuando viene alguien y nos pregunta algo, no sabemos ni qué contestar. Ay, ¿qué le digo? ¿Le voy a hablar al pastor? ¿Le voy a hablar a mi líder? Porque no sé qué contestar. Cuando tenemos acceso, hermanos, ahorita de leer este precioso libro, tenemos ese acceso de llenarnos de la palabra de Dios. Dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo te invito, hermanos, que
Leamos la palabra de Dios. Es un escudo tan grande y tan poderoso que tenemos. A veces nos damos cuenta, hemos crecido en el evangelio, hemos estado tal vez mucho tiempo, tenemos 2 años, 3 años, 5 años, y realmente no sabemos ni cuántos libros de la Biblia tiene. A veces no sabemos ni cómo está dividida la Biblia. Oh, no sabía que tenía antiguo, no sabía que tenía nuevo. Oh, no sabía no sabía qué es el Pentateuco. No sé qué son los profetas mayores, qué son los profetas menores, qué son los evangelios. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde están los salmos, los proverbios? Yo te invito, mi hermano, si tú eres nuevo, si tú has llegado por primera vez a este lugar, yo te invito a que leas la palabra del Señor. Ella te va a ayudar, ella te va a conducir, ella te va a guiar a todo, hermanos. Te va a guiar. Recordemos que estamos en Efesios capítulo 6. Estamos en una batalla, estamos en una guerra, y tenemos que estar listos para combatir. Tenemos que estar listos para pelear la buena batalla. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos. Tenemos lucha contra huestes celestiales. Y si no estamos preparados, nos van a ganar. Nos van a ganar. Durante toda esta semana que yo me preparaba en el sermón, todas las noches tuve luchas. No podía dormir. El enemigo atacaba mi pensamiento, atacaba mi corazón. Mi esposa se levantaba a medianoche y decía: ¿qué tienes? No puedo dormir. Yo recordaba los pasajes que leía y decía: tú eres más grande. Tú eres más grande que mis pensamientos. Tú eres más grande que mis problemas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú es el que está en mí, mayor es el que está en el mundo. Y venían las palabras a mi mente y las combatía. El enemigo atacaba mi mente, mi corazón. Tal vez has sido atacado tú. Tal vez has sido atacado en tu debilidad, en tus pensamientos. Tal vez has desmayado. Tal vez has pensado en rendirte y decir: ya no puedo más. Yo te invito en esta tarde que leas la palabra del Señor. Hazte un reto de leerte un capítulo por día. Tal vez te preguntarás: pero es que yo nunca he leído la Biblia. ¿Cómo empiezo con la Biblia? Yo te recomiendo que empieces a empieces a leer los evangelios. Empieza a enamorarte de la vida de Jesús. Empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Te vas a enamorar de la vida de Jesús. Te vas a entender cómo Jesús caminaba aquí. No empieces a leer las profecías. Empieza a leer los evangelios. Después puedes empezar a leer los salmos, los proverbios. Empieza a leerlos y yo te aseguro que vas a tener victoria. Recuerden que estamos en batalla. Durante este tiempo hemos estado hablando de las armaduras, y esta es una armadura poderosa para poder atacar al enemigo, para poder defendernos. Yo te animo. Tenemos unas tarjetitas aquí de loco. Dice: lee la Biblia, observa cómo se aplica y ora. Reto práctico: lee la Biblia. Empieza a leer la Biblia. Qué bonito, hermanos, es que venga alguien, nos pregunte algo y podamos contestarle con la palabra de Dios. Qué bonito. No sé si tú llegas por primera vez que estás aquí, ¿verdad? Tal vez no has tenido un encuentro con Dios. Como los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Dios. Un día venimos y entregamos la vida a Jesús. Si estás por primera vez y quieres aceptar a Cristo y quieres empezar la Biblia, levanta tu mano.
O si quieres empezar a leer la Biblia y si quieres comprometerte y hacer ese reto práctico de leer, empezar a leer la Biblia, levanta tu mano. No te comprometas conmigo, no te comprometas con el pastor, no te comprometas con los líderes, comprométete con Dios. Yo te aseguro, hermanos, que vas a tener victoria. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la sabiduría necesaria para poder sobrellevar los problemas del enemigo. Yo te animo. Servimos a un Dios de misericordia, un Dios de milagros, un Dios grande, que Él está vivo. La palabra sigue viva y eficaz. Ora en estos tiempos. Yo te pido que te pongas en pie en esta tarde y vamos a orar al Señor. El altar está abierto si gustas venir y tal vez pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, no he leído la Biblia como debo de leerla. No he leído la Biblia, la espada, que es la mejor espada para poder combatir el enemigo. Es una espada que podemos desenfundar rápidamente. Es una espada que podemos atacar al enemigo. Si quieres pasar a este altar y pedirle a Dios: Señor, ayúdame, guíame a poder leer la Biblia. Que se nos haga un hábito en nuestras vidas, que se nos haga un hábito en nuestro caminar con el Señor, que podamos combatir al enemigo. Si hay alguien que nos está viendo en línea y quiere aceptar a Cristo, esta es la mejor decisión que puedes tener. Es la mejor decisión que puedes tener. Yo te animo que leamos la Biblia, que se nos haga un hábito, que podamos combatir al enemigo, que podamos enfrentar las debilidades, que podamos enfrentar los malos pensamientos. El altar está abierto. Si quieres pasar en esta tarde, podemos orar por ti. Dios está aquí. Y recuerden que la Biblia es el mejor regalo de Dios. Es el mejor instructivo que Dios nos ha dejado. Y no solamente es un libro bien redactado, es un libro poderoso que tiene poder y que tiene autoridad. Dios te bendiga. El altar está abierto. Si puedes pasar en esta tarde.